Hola, con los conceptos del ejercicio anterior, vamos a resolver este ejercicio de dinámica lineal. Bueno, vamos a leer el enunciado. De la figura mostrada, hallar la magnitud de la aceleración del bloque de masa 20 kilogramos. Si F1 es igual a 200 newtons y F2 es 150 newtons. Además que me da un coeficiente de rozamiento de 0,2. Esta ya les había comentado que es mu en letras griegas, o el coeficiente de rozamiento mu, y la k es mu cinético, ¿sí? La k simplemente significa que es cinético, o sea, en todo caso, el coeficiente de rozamiento. Y me dice que tome la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a empezar anotando los datos acá. Bueno, tenemos que el bloque tiene una masa de 20 kilogramos, ¿no? Además me dice que tiene, bueno, la fuerza, el valor de la fuerza F1, F1, bueno, lo voy a poner acá de esta manera, F1, equivale a 200 newtons. Así también tenemos un valor para la fuerza 2 que equivale a 150 newtons. Bueno, también me da un valor para el coeficiente de rozamiento, solamente la voy a anotar como mu, que es igual a 0,2. Y también me dice que tome la gravedad igual a 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Bueno, para todo esto yo necesito hallar una aceleración, ¿no? La aceleración que tiene el bloque. Bueno, a diferencia del ejercicio anterior, este bloque de acá sí tiene una aceleración, no está a velocidad constante. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Ya, en mi diagrama de cuerpo libre yo tengo que dibujar todas las fuerzas que interactúan con mi cuerpo. En este caso la principal, o la que ya conocemos, el peso, ¿no? El peso que está dirigido al centro de la Tierra, en nuestro caso que está dirigido hacia abajo. Acá le voy a poner directamente. Le voy a poner peso, pero nosotros habíamos quedado en que lo vamos a poner directamente como masa-gravedad. Directamente. Ahora, también tenemos que asumir un sentido al cual va a ir nuestro bloque. Ahora podemos ver que tiene dos fuerzas en este sentido, bueno, que están apuntando hacia la derecha, ¿no? Entonces podemos decir que la aceleración del bloque va a estar en este sentido. Bueno, ya hemos puesto la masa gravedad, bueno, la fuerza del peso. Ahora, ¿qué también tenemos? Este peso va a generar una reacción. Entonces vamos a tener una normal que va a estar dirigida hacia arriba, donde yo le voy a poner acá directamente como normal. También vamos a tener bueno, vamos a tener la fuerza 2, que la voy a poner con color rojo. Bien, la voy a poner con color rojo esta fuerza por una razón. Bueno, antes acá, esta fuerza de acá la voy a poner con fuerza 2. Bien, y también voy a hacer lo mismo para la fuerza 1 en este sentido. Esta de acá es la fuerza 1. Bien, ya hemos puesto las fuerzas. También me falta la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento la voy a poner con este color. Vamos a tener lo siguiente: a ras del piso. Bueno, no importa mucho en la posición en la que se encuentra, la podré poner en el medio, pero lo estoy poniendo acá para que podamos entenderla mejor. La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Bien, la vamos a poner directamente así. Bien, a ver si tenemos alguna otra fuerza. No tenemos ninguna otra fuerza. Por lo que ahora me quedaría descomponer estas fuerzas de acá. ¿Por qué? Porque para mi análisis, bueno, cuando ya aplico la segunda ley de Newton, hago dos sumatorias de fuerzas. Uno, la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? Que son estos de acá, estos ejes. Este es el eje Y y este es el eje X. Ahora, podemos observar que estas dos fuerzas de acá no pertenecen a ninguna de estas, bueno, a ninguno de estos ejes de este plano cartesiano, por lo que estas fuerzas que están con un determinado ángulo tenemos que llevarlas a este plano cartesiano. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a tener que descomponer estas fuerzas que tenemos acá.
donde vamos a aplicar vectores. Entonces, vamos a empezar por esta fuerza F2. Yo le voy a poner acá dos ejes. Uno, su eje X, que está en este sentido. Y dos, le voy a poner su eje Y, que está hacia arriba. Con esto ya le pongo sus dos ejes. Ahora tengo que completar estos 15 grados que tiene acá. Bien, eso simplemente lo anoto. Ahora, para descomponer, vamos a recordar un poco de vectores. El que está al lado del ángulo es el cateto adyacente, ¿no? Lo sabemos. En este caso, esto de acá, un momento lo voy a dibujar mejor para que se pueda entender bien esta parte. Hasta acá es este vector, ¿no? No es hasta ahí arriba. Hasta acá más o menos. Bien. Bien, ya lo estoy descomponiendo. Ahora sí anoto estos 15 grados. Ahora sí. Recordemos vectores. El que está al lado del ángulo es el cateto adyacente. Por lo tanto, esta es F2 coseno de 15 grados. Y el que está, bueno, el opuesto es F2 seno de 15 grados. Bien, en alguna ocasión he recibido la pregunta pero bueno, en vectores yo lo había aprendido con triángulos, ¿no? Bueno, sí es lo que representa. Básicamente este de acá solamente se traslada. A ver si lo puedo coger acá. Simplemente este se posiciona acá y hace que forme su cateto opuesto. Es por eso que se forma un triángulo, ¿no? En este caso el que está al lado, este de acá es el cateto adyacente y este que está al opuesto del ángulo es el cateto opuesto. Pero bueno, para la parte de... Lo pueden hacer de cualquier manera, ¿bien? Como se les haga más cómodo. Yo lo hago de esta manera, acá donde lo pongo, y voy a hacer lo mismo para la fuerza 1. En este caso voy a poner acá el eje X y hasta esta altura el eje Y, ¿no? Acá tengo el eje X y acá tengo el eje Y. Bueno, este triángulo, bueno, este ángulo de acá, ¿en cuál de estos se repite o cuál de estos se toma en cuenta? Bueno, es fácil de darse cuenta que se repite en este ángulo de acá. ¿Por qué? Porque si yo trazo una paralela al eje X en esta gráfica de acá, lo voy a hacer con rojo. Si yo trazo una paralela al eje X, entonces se forma una Z, ¿no? Entre esta horizontal y esta horizontal, que son paralelas. Por lo tanto, esta de acá serían 37 grados. Se repetiría ahí directamente. Ya, eso en, bueno, eso es para tomar en cuenta en el análisis de ángulos. Pero, ¿cuál era otra forma de ver en cuál se repetía? Bueno, directamente ver. A ver, podemos trazar acá directamente una... Bueno, lo voy a hacer en esta parte para que sea de manera didáctica. Donde se traza directamente, dibujo este ángulo así como está, como se encuentra, ¿no? Ese de acá. Ahora lo que voy a hacer es anotar esto de acá. Ahí es donde tenemos el ángulo de 37 grados. Ahora voy a trazar una perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que forma 90 grados. Ahora voy a trazar una línea vertical. Y ahora voy a trazar una línea horizontal. Entonces se me ha formado un asterisco. Para saber dónde se repite, directamente nosotros sabemos que este mismo triángulo que tenemos acá se repite en esta parte de acá, ¿no? Acá. Y también se repite intercalando acá, acá, que ya habíamos dicho la Z, y acá. Entonces, simplemente tenemos que hacer una comparación de esta gráfica que tenemos acá y esta gráfica que tenemos acá. Ahora, si podemos observar esta línea que tenemos acá, la tenemos acá. Y esta línea horizontal que tenemos acá, la tenemos acá, ¿no? Entonces, tenemos acá esta línea de acá, este ángulo de acá, ¿no? Es lo mismo. A ver, lo voy a poner acá. Este de acá se repite acá. Es la misma. Por lo tanto, el ángulo se repite en esa posición. Esa es una manera de darse cuenta. La otra, que es más avanzada y les recomendaría que lo sigan, es la de 1. Si forman perpendiculares, en este caso,
tiene que formar la perpendicular de esta fuerza o de esta línea de acá y la perpendicular de esta. Bien, por ejemplo, ¿cuál es la perpendicular de esta en esta gráfica? Para hacer un análisis rápido, la perpendicular de esta es esta, obviamente, ¿no? Esta de acá, porque esta es la línea que tenemos acá. La perpendicular es esta de acá, entonces la voy a trazar. Perpendicular es esta de acá. Ya, pero ¿cuál es la perpendicular de la horizontal? La perpendicular es la vertical, por lo tanto, pueden observar, y yo lo voy a acercar esto, que tanto en esta parte y en esta parte se repiten los ángulos. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Bien, esa es otra forma de analizar los ángulos. Ahora también es analizando si es que tenemos las mismas líneas. En este caso tenemos una vertical. Bien, tenemos una vertical. Tenemos una horizontal. Bien, yo voy a trazar la horizontal. Entonces, en esta parte nuevamente, ¿no? Si acá tenemos el ángulo y acá tenemos también el ángulo en los dos puntos. Esas formas hay para ver en qué lugar se repite. Si, bueno, están iniciando y se les complica mucho esa parte, podrían hacer este análisis que había hecho al inicio, ¿no? Esta flor, directamente trazan el mismo ángulo, perpendicular, vertical, horizontal, y luego van comparando, ¿no? Con su gráfica que tienen acá. Bien, esos son detalles extras. Ahora vamos a poner el ángulo que nos corresponde. En este caso es este de acá, ¿no? El ángulo de 37 grados. Acá le voy a poner 37 grados. Ahora, como este está al lado del ángulo, este de acá sería, antes esta F1, lo voy a mover para que no se confundan, esta F1 viene acá. Ahora sí, este cateto sería F1 coseno de 37 grados, porque es el cateto adyacente. Y este de acá sería F2, perdón, F1 seno de 37 grados. Bueno, con esto yo creo que ya he llegado a mi objetivo. ¿Por qué? Porque ya tengo las fuerzas bueno, ya las fuerzas en sus ejes Y en el eje X, lo mismo para el F1 en el eje X y en el eje Y, que sí cumplen con mi plano cartesiano. Una vez que yo hago esto, ya puedo aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, hago lo primero, analizar que eje no tiene ningún tipo de aceleración. Y es el eje Y, ¿no? El bloque no está flotando ni se está elevando, nada. Entonces no tienen aceleración en el eje Y. Por lo tanto, yo le voy a poner sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a ¿cuánto? Debería ser igual a la masa por aceleración, pero ese análisis ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Directamente lo vamos a poner que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, ¿no? Porque no tiene aceleración en ese eje. Ahora, en esta parte, en este miembro, vamos a poner todas las fuerzas que estén en el eje Y. Bueno, ¿qué fuerzas tenemos? 1. Tenemos acá la normal, entonces le voy a poner, y está en el eje positivo del eje Y, ¿no? Entonces le voy a poner acá la normal. También tenemos en este caso la masa gravedad, que está en el sentido contrario, ¿no? Entonces le vamos a poner menos la masa gravedad. Ahora tenemos dos fuerzas más, ¿no? Una, que es la descomposición de la fuerza 1 en el eje Y, que es F1 seno de 30. Entonces esto lo vamos a poner con verde. Y está en el, bueno, está en el sentido del eje negativo del eje Y, ¿no? Ahora lo vamos a poner menos, porque está en el eje negativo, menos F1 seno de 37 grados. Y también tenemos la fuerza F2 descompuesta en el eje Y, que viene siendo F2 seno de 15 grados, pero esto sí está en el sentido positivo, por lo tanto le vamos a poner más F2 seno de 15 grados. Bien, hasta acá. Esto de acá lo voy a desplazar hasta esta parte. Bien. Y esto debería darme igual a 0. Entonces, bueno, esta parte del igual lo voy a poner con rojo para que se note la diferencia. Esto es igual a, ahora sí, igual a 0, ¿no? Este miembro lo he copiado directamente. Bueno, de acá, ¿qué es la variable que me va a servir? Y ya les puedo dar un spoiler, si lo puedo decir así. Lo que me va a servir es la normal.
porque la normal lo voy a necesitar en mi fuerza de fricción. Por lo tanto, les recomendaría que despejen la normal. Entonces, acá voy a despejar mi normal, como ya está con signo positivo directamente, solo lo demás tengo que llevarlo al otro lado. Entonces voy a tener que la normal va a ser igual a ¿cuánto? Acá voy a tener, en este caso, la masa gravedad va a pasar con sentido positivo, ¿no? Masa gravedad, esta de acá también va a pasar con positivo, que es más F1 seno de 37 grados. Y esta F2 que está con positivo va a pasar con signo negativo, menos F2 seno de 45 grados. Bien, hasta acá ya tenemos eso y a esto ya le podemos llamar como mi ecuación número 1. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo pero para el eje X. ¿Dónde voy a tener? La segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual, o bueno, en el eje X es igual, ¿sería 0? No, porque este bloque sí tiene una aceleración. No me dice que tiene una velocidad constante. Ya saben que velocidad constante, la aceleración es 0. Pero en este caso me dice hallar la magnitud de la aceleración. Entonces este bloque sí tiene una aceleración. Por lo tanto yo le voy a poner la masa del bloque por la aceleración. Segunda ley de Newton. Ya, ¿qué podemos decir en esta parte? Directamente las fuerzas en el eje X, ¿no? ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Solamente tengo bueno, tengo esta de acá, la fuerza 2 coseno de 45. Tengo esta de acá, que es F1 cos de 37. Y tengo la fuerza de fricción. ¿Tengo alguna otra fuerza más? No, ninguna. Entonces tengo que poner esas fuerzas. Ya, puedo empezar por esta fuerza 2. No me importa el orden. Y además que está en el sentido positivo del eje X. Entonces yo le voy a poner fuerza 2 coseno de 15 grados. Y acá le puedo poner acá coseno, ¿no? En este caso más este también está en el sentido positivo del eje X, entonces F1 coseno de 37 grados, ¿no? Y ahora le voy a poner menos ¿cuánto? Y esta línea la voy a desplazar un poco más acá. Bien, la voy a poner menos u por la normal, y todo esto es, acá le voy a poner igual a la masa del bloque por la aceleración del bloque. Bueno, hasta acá ya hemos anotado. Cabe recalcar que esto del eje positivo Y y el eje positivo en el eje X, para tomar en cuenta estos signos, para este ejercicio sí me sirve. Pero para ejercicios posteriores van a tener en cuenta que van a tener que utilizar el sentido de la aceleración. Bien. ¿Qué pasa si la aceleración en este caso, bueno, yo la tengo acá ya, bueno, ya la tengo fija, pero qué pasa si esta aceleración en este caso estaría en este sentido? Bueno, acá. ¿Qué pasa si la aceleración que yo tengo en este bloque no estaría en ese sentido, sino estaría en este sentido? Bien, ¿qué pasa si la aceleración está en ese sentido? Entonces tengo que tomar como positivo este eje. Bien, tendría que tomar todas las fuerzas que están en este sentido serían positivas. Pero no es el caso. ¿Por qué? Porque para este bloque que tenemos acá tenemos que utilizar nuestro criterio. Uno, tenemos dos fuerzas que están dirigidas hacia la derecha. Por lo tanto, mi bloque no puede ir hacia la izquierda. No hay ninguna magia que haga que vaya hacia la izquierda. Entonces tengo que tomar un poco de criterio. Si tengo dos fuerzas que están yendo hacia la derecha, entonces obviamente mi bloque va a ir hacia la derecha, ¿no? Entonces voy a poner mi flecha en ese sentido. Eso para los signos. Bien, todo lo que esté. Ahora, para el eje Y, en este caso, no importa. ¿Por qué? Porque igual está igualado a 0. Bueno, esa es mi ventaja de este análisis. No importa si tomo este normal, bueno, el sentido hacia arriba como los positivos y el sentido hacia abajo como los negativos.
puedo hacer lo contrario y no va a influir mucho. ¿Por qué? Porque está igualado a cero. Bien, pero este no. Este sí tiene una masa por aceleración. Aquí no puedo hacer eso. Tengo que guiarme por todo lo que esté en sentido de la aceleración. Va a ser positivo. Bueno, aclarado este detalle, vamos a continuar con el ejercicio. Bueno, acá, ya. ¿Qué variable no tengo acá? No tengo la normal. Bien. Entonces, ¿de dónde puedo sacar esta normal? De esta ecuación de acá. Pero antes a esta ya la puedo llamar mi ecuación número 2. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a resolver la ecuación final. Esto de acá lo voy a borrar y puedo decir lo siguiente. Puedo decir que la ecuación 1 la voy a reemplazar en la ecuación 2. Bien. Entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener fuerza 2 coseno de 15 grados más fuerza 1 seno de 37 grados menos u, pero en este caso en lugar de la normal voy a poner todo lo que tengo acá, ¿no? Todo esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá porque es lo que vale mi normal. Además tengo que ponerle un paréntesis porque se está multiplicando, y esto es igual a ¿cuánto? A la masa por la aceleración. Bien, voy a bajar un poco esta línea de acá para hacer el último despeje. Y vamos a decir lo siguiente. Entonces de acá, bueno, me pedía ayer la aceleración, ¿no? Entonces directamente mi aceleración sería igual a todo lo que tengo acá, pero la masa que tengo acá va a pasar a dividir. Entonces voy a poner acá una división, y esta masa que tengo acá para despejar la aceleración va a pasar a dividir. Entonces simplemente tengo esto. Y ahora solamente me quedaría hacer el reemplazo de los datos, o reemplazar los datos que tengo acá. Tengo el coeficiente de rozamiento, tengo la fuerza 1, tengo la fuerza 2, tengo la masa, tengo la gravedad. Entonces todos son datos. Solamente me quedaría bueno, sacar el despeje. Para este caso voy a bajar un poco más y le voy a poner igual una división en este caso acá, para poner los datos ya finales. Acá en lugar de la fuerza 2 le voy a poner 150 newtons, todo esto por el coseno de 15 grados, más la fuerza 1 es 200, ¿no? 200 newtons, todo esto por el seno de 37 grados, menos acá el coeficiente de rozamiento es 0,2, todo esto multiplicado por ¿cuánto? Acá voy a poner un paréntesis. Ya, acá le voy a poner masa gravedad. Entonces en este caso tengo la masa que es 20 kilogramos por la gravedad que es 10. Todo esto más ¿cuánto? Acá la fuerza 1 es 200 newtons. Todo esto por el seno de 37 grados. Menos acá. Bueno, va a faltar un poco de espacio acá. Entonces voy a hacer un poco más grande esta línea de acá. Y voy a traer esto acá. Bien. Y este paréntesis igual voy a desplazar hasta acá. Entonces vamos a tener la fuerza 2 es 150 newtons, si no me equivoco. Sí, fue 150 newtons. Todo esto por el seno de 45 grados. 45. No. En esta parte no es 45, sino es 15 grados, ¿no? Acá de dónde saco los 45. Sí, acá ha habido un error de typeo simplemente. No hay nada de qué preocuparse. Así que acá 15 grados, ¿no? Y acá serían 15 grados. Bueno, vamos a hacer un error de typeo. Acá. Seno de 15 grados. Bien. 15 grados. Bien, y todo esto dividido entre la masa que es 20 kilogramos. Y todo esto va a ser igual a la aceleración. Entonces esto voy a tener que introducir a la calculadora y voy a tener lo siguiente.
Puede que me entre todo esto en la memoria de la calculadora o no. Así, si el ejercicio es muy largo, entonces vamos a tener que introducirlo por partes, ¿bien? Pero vamos a tratar de introducirlo todo completo. 150, todo esto, coseno de 15 grados. Muy bien. Bien, acá más 200 seno de 37 grados. Bien, menos 0,2 multiplicado, abro paréntesis, cierro paréntesis, ya, ahora sí, todo lo que esté dentro de paréntesis. Ya, 20 por 10, acá ya puedo asumir que va a ser 200, ¿no? Entonces lo puedo poner directamente a 200 para ahorrarme un poco de memoria. En este caso, ya, 20 por 10, 200. Lo estoy poniendo en directo, más acá. 200 seno de 37, entonces le pongo 200 seno de 37 grados. Muy bien. Acá tenemos menos 150 seno de 15 grados. Y ya habríamos terminado hasta ahí. Y todo esto dividido entre 20. Ahora le damos a igual y me da como resultado 10,44. Entonces mi resultado sería ese. Mi resultado va a ser 10,44 ¿qué? Acá le voy a poner que mi aceleración es igual a 10,44 metros sobre segundo al cuadrado. Todo en el sistema internacional. Y con esto habría terminado el ejercicio. Bien, gracias.